Buenas noches, comunidad de la niebla. Espero se encuentren muy bien. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para escuchar un especial recopilatorio de media hora de duración, dedicado a las historias más impactantes que hemos escuchado en este canal, relacionadas con La Llorona, una entidad muy conocida y temida en todo el país. Así que sin más introducciones, demos inicio a esta historia que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Aquel 14 de febrero lo había estado esperando durante todo el año, porque ese día había rentado una cabaña en las montañas del estado de Hidalgo, la cual me había costado prácticamente lo mismo que medio año de mi sueldo, y no solo por el tamaño o las comodidades con las que contaba, sino porque estaba ubicada en un área solitaria, cerca de una barranca y de un río, de esos que quedan pocos en el país, donde la fuerza y el agua son abundantes. Y justo este lugar era el sueño de mi novia, porque desde que vio un anuncio en internet sobre esta cabaña, se ilusionó con quedarse, aunque fuera solo una noche ahí, tomando café y viendo las estrellas. Pero lo que ella no sabía, mientras viajábamos por las peligrosas curvas de la montaña, era que aparte de conocer ese lugar, esa noche le propondría matrimonio para pasar toda una vida juntos. Cuando llegamos, se emocionó igual o más de lo que esperaba, porque su emoción llegó hasta las lágrimas y comenzó a decirme todo lo que tenía planeado para hacer esa noche. En mi caso, aparte de disfrutar de su emoción, comencé a bajar todo lo que traíamos en el coche, además de apresurarme para encender la chimenea, porque esa noche hacía demasiado frío y estaba cayendo una ligera llovizna de aguanieve. Después de preparar todo, nos sentamos frente a la fogata y comenzamos a disfrutar de la noche, tal como lo habíamos anhelado durante tanto tiempo. Más tarde, cuando estábamos acostados en la cama, platicando y disfrutando del momento, le pedí que nos vistiéramos para sentarnos un rato frente a la chimenea, que era donde planeaba realizar mi propuesta. Tras unos cuantos minutos, ya tenía todo lo que había imaginado: las tazas de café, la chimenea con fuego abundante, y a ella, ahí, sentada, delante de mí. Pero en ese momento comenzamos a escuchar un extraño lamento que sonaba tan cerca que parecía estar justo afuera de nuestra puerta. Cuando la escuchamos, nos quedamos viendo, cuestionándonos si se trataba de alguna mujer que quizá había sufrido algún percance o de otro tipo de persona que necesitara ayuda. Pero justo en ese instante, seguido del llanto, escuchamos que alguien comenzó a golpear la puerta violentamente, literalmente como si quisiera romperla. El golpeteo era muy violento y solo duró unos cuantos segundos, pero eso bastó para que nos pusiéramos alertas por aquella situación, ya que ambos sabíamos que estábamos completamente solos en aquella cabaña, lejos de la carretera y ya pasada la medianoche. Nuestra reacción inmediata fue buscar algún palo o algo para defendernos, así como ponernos de inmediato las chamarras que traíamos en la maleta, porque el frío había descendido aún más y lo que antes era una llovizna ahora se había convertido en una fuerte lluvia de aguanieve. Yo intenté asomarme varias veces por la ventana, moviendo ligeramente las cortinas, pero por más que miraba, no podía ver a nadie, ni nada que indicara que había una persona cerca. Y justo en ese momento, cuando me estaba tranquilizando, pensando
que todo había sido un malentendido, posiblemente generado por el clima de aquella noche, se volvió a escuchar aquel llanto de mujer, el cual ahora se oía un poco más distante, pero era lo suficientemente cerca para destacarse entre el aguacero de aquella noche. A mí me pasaron muchas cosas por la mente, la mayoría de ellas relacionadas con la delincuencia, pero justo cuando pensaba en ello, mi novia comenzó a gritar y a llorar, diciéndome que era la Llorona. Cuando la vi así, inmediatamente fui hasta donde estaba para abrazarla e intentar calmarla, diciéndole que eso no era real, que mejor marcara a emergencias para que nos vinieran a ayudar. Pero cuando tomó su celular, se dio cuenta que la batería se había agotado por completo, y antes de que asimiláramos toda esa situación, se cortó la electricidad de la cabaña, dejándonos totalmente a oscuras, con la poca luz que arrojaba la fogata, con el ruido de la lluvia y con el horrible y tétrico llanto que no dejaba de oírse. Ante estos hechos, mi novia entró en pánico total, afirmando que era la Llorona, que yo no quería creerle, pero que ella ya la había escuchado cuando era niña y que el llanto era exactamente igual que el de aquella noche. Y justo en ese instante, cuando estaba histérica por el momento, el llanto desapareció por unos segundos, para después escucharse nuevamente. Ya está aquí, ya está aquí. Comenzó a gritar mi novia, temblando del miedo e intentando fijar la vista entre la oscuridad. Si se escucha lejos, es porque ya está aquí, me dijo, y justo en ese momento se comenzó a escuchar nuevamente el golpeteo de la puerta, acompañado del rechinido de las ventanas. En este punto, yo sentía que me iba a morir del miedo, porque todo lo que pasaba aquella noche era extraño. Y no sé si fue por nuestra sugestión, pero justo en ese instante, cuando el llanto era más lejano, se podía ver una silueta blanca a través de las ventanas, asemejándose claramente a la figura de una mujer intentando ver a través del cristal. En ese momento, mi novia se arrodilló, llorando desesperada y gritando: «Discúlpame, por favor, discúlpame, por favor». Yo no sabía a qué se refería, y por más que intentaba reconfortarla, simplemente no podía, porque mientras gritaba aquello, se jalaba el cabello y arañaba el piso de madera de la cabaña. Un par de minutos después, los ruidos cesaron, así como el llanto de aquella mujer, el cual se fue perdiendo poco a poco entre el fuerte ruido de la lluvia. La electricidad tardó un par de horas en regresar, y mi novia, después de que aquel llanto terminara, tardó más de media hora en recuperar la calma, repitiendo constantemente que la disculpara, por favor. Insisto, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, y por tal motivo intentaba reconfortarla, pensando que ella estaba histérica por lo que acabábamos de vivir, y que pedía que la disculpara por haber perdido el control. Pero una vez que se calmó por completo, me dijo nuevamente que la disculpara, que no me había dicho antes, pero que ella había estado embarazada de mí, solo que nunca me lo dijo, y por miedo a lo que diría la sociedad y a sus padres, decidió no tenerlo, ni tampoco decirme nada al respecto. Aquella confusión me dejó helado, quizá más impactado que con la aparición de aquel ente, porque esta vez la sensación de miedo y vacío provenía de mi interior, porque había soñado muchas veces con tener un hijo con ella, aunque eso sí, siempre pensaba en tenerlo una vez que nos casáramos y cuando tuviéramos lo necesario para mantener a nuestro hijo.
Esa noche tardé varios minutos en asimilar la situación, entendiendo que ella no me había dicho también por proteger nuestra relación, desconociendo la forma en la que yo reaccionaría, y aunque yo estoy seguro que la hubiera apoyado en todo, al final solo ella sabe lo que sentía y si se sentía capaz o no de concretar su embarazo. Esa vez nos fuimos de la cabaña al día siguiente con un sentimiento distinto a como habíamos llegado. En las semanas siguientes hablamos en un entorno más tranquilo y llegamos al acuerdo de contarnos todo, confiando en que nos apoyaríamos en las buenas y en las malas, y ella, buscando un acuerdo espiritual con la Llorona, me pidió que fuéramos nuevamente a aquel lugar para dejarle un arreglo de flores y pedirle mentalmente perdón por lo que hizo. En mi caso, nunca creí que una cosa tuviera relación con otra, pero siempre respeté su decisión porque sentí que esa era una manera en la que ella podría sobrepasar aquel momento difícil para su feminidad. Lo que sí sé es que todo lo que vivimos esa noche fue totalmente real y hasta el momento desconozco si la Llorona también se sienta atraída por las mujeres o parejas en situaciones parecidas a la que estábamos en ese momento, o si solo se apareció ahí por la presencia de la barranca o de aquel río, pero gracias a Dios nunca la hemos vuelto a escuchar. Respecto al anillo, no se lo di esa noche, pero 7 años después, cuando ya éramos más maduros, lo hice en un entorno distinto, y después de ello nos casamos y tuvimos 2 hermosos hijos. Así que en mi caso, a veces he pensado que aquella aparición me ayudó para esperar un mejor momento para proponerle matrimonio, porque si lo hubiera hecho aquella noche, en la actualidad posiblemente no estaríamos juntos, porque era necesario que ella dejara de ocultar ese secreto y que se sintiera confiada de mí, de que siempre estaría a su lado, sucediera lo que sucediera. Cuando era niña, Real del Monte era el lugar soñado para todos los que vivíamos ahí, así como para todas las personas que lo visitaron antes de la aparición del Internet y sobre todo de su denominación como pueblo mágico, porque en ese entonces era difícil ver los ríos de gente que ves en la actualidad, ya que el turismo era el meramente necesario y en horarios regulados, de modo que entre semana era un pueblo más de la República Mexicana, a excepción de la belleza que caracteriza a Real del Monte, que simplemente no tiene comparación, por lo que mi infancia fue literalmente de fantasía, creciendo entre la naturaleza, alimentándome con comida local y disfrutando del clima frío de este lugar. Y lo mejor para mí era el mes de noviembre, cuando hace más frío y cuando las casas comienzan a adornarse para el Día de Muertos. Y justamente en esta fecha es cuando sucedió el relato que les quiero compartir, solo que varios años después, cuando ya estaba en la universidad y cuando solo regresaba al pueblo los fines de semana, ya que en los días de clases me quedaba en un pequeño cuarto de una casa de estudiantes, y esa vez recuerdo estar muy emocionada por regresar a mi pueblo, pero una compañera de la escuela me invitó a una fiesta que haría en su casa y como cualquier joven universitaria, acepté, sobre todo para convivir con mis compañeros, porque tengo una condición médica que me impide tomar alcohol, por lo que estas fiestas para mí significaban solo ir a comer y platicar con mis amigos, pero esa noche en especial el tiempo me ganó y cuando vi el reloj ya habían pasado un par de horas de la hora en la que les dije que llegaría a mis padres, por lo que les marqué nuevamente del teléfono de la casa de mi amiga para decirles que llegaría pasadita la medianoche, aprovechando que todavía alcanzaba el último camión, a lo que se negó en un principio mi madre, diciéndome que era peligroso viajar a esa hora de la noche, pero yo insistí,
porque sabía que la fiesta de mi amiga terminaría hasta tarde y que no tendría la oportunidad de dormir o de descansar, de modo que unos minutos después ya iba en el último camión de la noche, viajando entre la densa oscuridad de las montañas, viendo a lo lejos las luces de la ciudad y adentrándome poco a poco en el frío y la neblina que caracteriza a esta región. Esa vez solo viajábamos cerca de 10 personas, quienes se fueron bajando en el camino hasta quedarme yo sola, y justo en la entrada del pueblo le solicité la bajada al chofer, quien amablemente me pidió que me fuera con cuidado debido a la hora y a la neblina que no dejaba ver bien el camino donde pisaba, y agradeciéndole, también le dije que le fuera bien, porque aquella noche estaba más nebulosa que de costumbre, pese a que Real del Monte se caracteriza por la neblina, pero esa vez en especial, la densidad de las nubes estaba demasiado cerrada y casi no te dejaba ver a la distancia, por lo que confiada de conocer las calles de memoria, comencé a caminar casi a ciegas entre aquellas calles blancas, cuando de pronto recordé una de las historias que más solía contar mi abuela, en la que decía que cuando la neblina estaba así de cerrada, era porque se conectaba el mundo de los muertos con el de los vivos, y que en esas ocasiones podías sentir la respiración de las almas pasando a un lado de ti, aunque no las pudieras ver, lo que me hizo poner especial atención en aquello, porque aunque no creía en las historias de miedo, siempre prefería estar alerta para evitar ser víctima de cualquier situación. Mientras caminaba por la calle principal, recuerdo haber saludado al velador, quien pasó en su bicicleta, saludándome con el silbato que llevaba en la boca, y también me encontré con el puesto de tacos de Don Chuy, quien ya estaba limpiando su comal para recoger todo e irse a descansar. Pero cuando entré por la calle que me llevaría a mi casa, noté que estaba completamente vacía, con las luces de las casas totalmente apagadas, lo que honestamente me dio un poco de miedo, pero al mismo tiempo sabía que ya estaba cerca y que en unos 5 minutos estaría en casa, tomando un poco de chocolate caliente con pan. Pero justo cuando comencé mi recorrido en este sendero, a lo lejos vi que venía una mujer que por la neblina no alcanzaba a reconocer, porque a esa hora y en ese lugar solo se podía tratar de una vecina o incluso de un familiar. Pero mientras más nos acercábamos para encontrarnos de frente, me comencé a poner muy nerviosa porque no la podía identificar, y sobre todo porque aquella mujer parecía traer un largo vestido blanco, parecido a los vestidos de novia, y su forma de caminar era muy particular, haciendo un extraño movimiento en cada paso, parecido al que hace una persona cuando camina sobre lodo o sobre una superficie muy resbalosa, porque parecía no tener control de su cuerpo o como si éste le pesara mucho, por lo que pensé en un inicio que quizá estaba herida o que necesitaba ayuda, por lo que aceleré mi paso para encontrarme rápidamente con ella. Pero unos segundos después me arrepentí de haber hecho esto, porque cuando la tuve a unos metros de distancia, la pude ver bien, y me percaté que se trataba de una mujer que parecía haber tenido un accidente, ya que estaba completamente mojada, con la piel pálida, al punto de la hipotermia. Lo pude saber porque la toqué del hombro para preguntarle si estaba bien, y su piel estaba helada, pero la mujer solamente miraba hacia adelante, como si no se percatara de mi presencia. Así que pensando que quizá tenía un tipo de trauma, me puse frente a ella para intentar hablarle directamente a los ojos, pero cuando lo hice, fue cuando me percaté que algo no estaba bien, porque sus ojos, en general, eran como los de cualquier persona normal en cuanto al color y al tamaño, pero con la extraña excepción de que eran totalmente opacos, carente de ese clásico brillo de los seres vivos, del que no nos damos cuenta regularmente, pero que es muy evidente cuando alguien no lo tiene.
porque así me pasó a mí, ya que al ver aquellos ojos sin vida, fue cuando sentí un horrible terror al percatarme que la mujer que tenía frente a mí y a la que había tocado segundos atrás ya no tenía vida. Pero justo cuando iba a comenzar a gritar y cuando me preparaba mentalmente para correr, la mujer parpadeó como si hubiera despertado de un sueño y me dijo: «Disculpe, señorita, ¿no ha visto a mis hijos?». Lo que me heló la sangre y me puso al punto del desmayo, porque aquella voz no era nada parecida a la voz de una mujer, ya que parecía esforzarse para decir cada una de las palabras, como si tuviera un daño en las cuerdas vocales. Además de que cuando abrió la boca, solo pude ver en su interior un tipo de viscosidad negra, en lugar de dientes y lengua. Así que comencé a correr, huyendo de aquella mujer, y temerosa de tropezarme en medio de la neblina y caerme, quedando a merced de aquella entidad, la cual, justo en ese momento, comenzó a gritar. Primero lo hizo fuerte y corto, en un par de ocasiones, como si tuviera un tipo de dolor, pero después vino lo peor, porque emitió un par de gritos fuertes y tan largos que era imposible para una persona común, y en aquel grito alcancé a escuchar que hacía una referencia a sus hijos, pero no la clásica frase que suelen contar, porque al menos en esta ocasión lo que decía era casi inentendible, porque insisto, no tenía dientes ni lengua y gritaba con una voz gutural, además de que el sonido era tan fuerte que era casi imposible entender lo que decía. Pero en mi caso, al no estar tan lejos de ella, estoy segura de lo que escuché, y solo puedo decir que en efecto era un lamento por sus hijos desaparecidos. Esa vez, cuando iba corriendo, a lo lejos alcancé a ver a mis padres, quienes salieron a la calle con linterna en mano para buscarme, y cuando los encontré, no podía hablar del miedo, porque solo tartamudeaba, intentándoles decir lo que acababa de ver, pero ellos parecían saber más de lo que creía, y solo me decían que no les dijera nada, y que me apurara para meternos a la casa. Cuando llegamos, mi madre tomó un ajo, y con él marcó la puerta y las ventanas que daban a la calle, haciendo una cruz y rezando la oración del Padre Nuestro para que Dios nos protegiera de lo que acababa de ver. Esa noche, los gritos de aquella mujer duraron unos 5 minutos aproximadamente, en los cuales variaba el volumen y la densidad del grito, pero siempre diciendo lo mismo y con la misma intención, misma que estaba llena de dolor, pero también de mucho odio, porque se podía sentir solamente con escucharla. Pero pasado ese tiempo, gracias a Dios todo terminó, y esa noche ya no pude dormir, ni mis padres tampoco, y a la mañana siguiente el llanto de la Llorona era el tema principal del pueblo, porque casi todas las familias afirmaban haberlo escuchado, independientemente de que estuvieran cerca o lejos del lugar donde yo la vi. Pero a diferencia de todos ellos, yo había sido la única que no solamente tuvo la mala fortuna de estar frente a ella, sino también de escucharla hablar, asegurándome que hay entidades del más allá que pueden presentarse de forma física, como cualquier persona común, pero su naturaleza oscura no se puede ocultar, y esa noche lo pude comprobar al ver sus ojos, los cuales nunca olvidaré. Antes de continuar con el especial de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal, dejando su like y compartiendo su comentario, así como suscribiéndose a mi otro canal, Letras de la Oscuridad, donde encontrarán más relatos de terror. Pero ahora sí, continuemos con la historia de esta noche que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Las primeras historias de terror que escuché estaban relacionadas con la Llorona, pero quizá para mi buena suerte, estas historias siempre eran demasiado irreales,
además de que la mayoría de relatos ocurrían en provincia, carreteras o en los alrededores de la ciudad, donde prevalece la oscuridad, por lo que estas historias siempre fueron lejanas para mí hasta que me tocó vivir una horrible experiencia que nunca olvidaré y que me demostró no solamente que este ser es real, sino que tiene la capacidad de aparecerse en cualquier lugar. Todo sucedió hace un par de años, cuando apenas había aprendido a manejar, por lo que ese viernes decidí salir con mis amigas para tener una noche de chicas, confiada en que podría regresar a mi casa en mi nuevo auto sin la necesidad de usar el transporte público, por lo que esa ocasión salí de un restaurante ubicado en la avenida Insurgentes cerca de la medianoche para subirme a mi coche y emprender mi camino de regreso a casa, totalmente sobria, pero también bastante feliz por haber pasado un gran momento en compañía de mis amigas. Al principio me sentía muy emocionada, conduciendo en las calles semivacías, apreciando las hermosas calles y los edificios de la ciudad, por lo que aproveché para buscar mi canción favorita y subir todo el volumen del estéreo, pero justo cuando entré a la avenida Río Churubusco, mi carro comenzó a jalonearse, lo que no tenía sentido para mí, debido a que era un coche de agencia, por lo que continué con mi camino, y unos metros después, el carro siguió funcionando sin problema alguno. Honestamente, no le puse mayor atención a esta situación, porque mi padre ya me había advertido que los carros a veces suelen jalonearse cuando no haces un cambio de velocidad correcto, y debido a que yo había aprendido a conducir hace poco, atribuí las fallas del automóvil a este hecho. Pero unos kilómetros más adelante, cuando iba circulando a la altura de Coyoacán, el coche se volvió a jalonear para después apagarse de golpe, lo que me obligó a aprovechar la velocidad que llevaba para salirme de la avenida y pararme en una zona de la lateral, de modo que mi carro se quedó parado en una zona oscura a un lado de un parque, cuya zona estaba completamente sola, por lo que una vez que puse las intermitentes, me bajé para revisar el motor, haciendo esto de forma inconsciente, debido a que no tenía idea de cómo solucionar el problema, por lo que regresé a mi coche para buscar mi teléfono, pero extrañamente, este estaba completamente apagado, pese a que yo estaba segura de tener más de la mitad de la batería cuando salí del restaurante. Esta situación me comenzó a estresar porque pretendía marcarle a mi papá o al seguro para que me ayudaran con el inconveniente, pero ahora estaba completamente sola en la lateral del río Churubusco, donde suelen pasar los carros a toda velocidad, sin interés en detenerse para ayudar a sus semejantes, y las casas de alrededor tenían las luces completamente apagadas, lo que me dio una horrible sensación porque me sentía sola y comenzaba a tener bastante miedo, no solamente por la situación por la que pasaba, sino porque tenía un extraño presentimiento que no podía comprender, de modo que lo único en lo que pensé fue en meterme en el coche y esperar, intentando encenderlo en varias ocasiones, así como mi teléfono, el cual no respondía, aunque lo conectara en la toma de corriente del coche. Pero justamente cuando intentaba calmarme para pensar en una solución a este problema, sentí que el clima comenzó a descender drásticamente, al grado de empañar los vidrios de un momento a otro, lo que hizo que el miedo que tenía se convirtiera en terror, porque aquello no era normal y ahora tenía que lidiar con un aire helado que comenzaba a meterse por todas las rendijas, por lo que en mi desesperación tomé un trapito que traía en el asiento de copiloto para limpiar los cristales y así poder ver. Pero fue justo en ese momento cuando frente a mí, en la esquina del parque, vi la silueta de una mujer, quien portaba un vestido blanco con un largo cabello negro y una postura completamente inexpresiva, con los brazos caídos
y la cabeza reclinada por completo hacia su lado izquierdo, y lo peor es que en ese momento en el que la vi, comenzó a caminar en dirección al coche, haciéndolo de una forma extraña y perturbadora, como si se le dificultara caminar. En ese momento, lo primero que pensé fue que se trataba de una persona de la calle, posiblemente con problemas mentales y motrices, por lo que mi primera reacción fue subir los seguros del carro de forma manual y comenzar a rezar para que la mujer no se me acercara y simplemente siguiera con su camino. Pero conforme se acercaba cada vez más, un horror indescriptible se comenzó a apoderar de mí, porque mientras la veía más a detalle, confirmaba que no se trataba de una persona normal, porque todas las partes de su cuerpo carecían del color y de la firmeza de una persona viva, y porque aquella mujer parecía estar completamente desconectada de nuestra realidad, caminando de forma semirrobótica, justo en dirección al carro, y dejando un camino de agua por donde pasaba, por lo que en ese momento comencé a gritar, intentando rezar, al mismo tiempo de pedir ayuda a cualquier persona que me pudiera ayudar, pero afuera solamente escuchaba el paso de los carros a toda velocidad, por lo que sabía que estaba completamente sola, pese a estar en medio de la gran ciudad. Así que en ese momento entré en un estado de resignación, pensando que no sobreviviría a este momento, porque mi cuerpo estaba siendo rebasado por el terror que sentía y sabía que en cualquier momento podría perder la conciencia. Pero no sé si debido a mi mala suerte, esto no sucedió y seguí viendo a esta mujer, la cual se detuvo justamente enfrente del carro, mirándome con aquellos ojos negros que transmitían dolor, pero también mucho coraje y maldad, por lo que mi única reacción fue golpear el volante y todo lo que tenía a mi alcance, gritando desde el interior que no se me acercara, que por el amor de Dios no se me acercara. Pero la mujer no parecía escuchar o tener un mínimo interés en lo que yo estaba haciendo, de modo que un par de minutos después comenzó a caminar nuevamente, pasando a un lado del carro, permitiéndome ver cada detalle de su pútrido ser, para después continuar con su camino. Pero lo peor de toda esta experiencia es que justo cuando pensé que se alejaría y que todo terminaría, se comenzó a escuchar un extraño y perturbador sonido, el cual al principio creí que se trataba de una ambulancia por la lejanía y el poder de la vibración de aquel sonido, pero bastaron unos cuantos segundos para percatarme que aquello era un horrible lamento que provenía directamente de aquella mujer, oyéndolo cada vez más fuerte y de forma continua, siendo un lamento imposible de generar para cualquier ser humano común y corriente. Y en ese instante, lo único que agradecí fue que los cristales se volvieron a empañar, desapareciendo la silueta de aquella mujer de mi vista, por lo que solamente me enfoqué en rezar, pidiéndole a Dios y a la Virgen que todo esto terminara de una vez por todas. Y gracias a Dios, así fue, porque después de unos minutos, el sonido desapareció por completo, y cuando tuve el valor de limpiar nuevamente los vidrios, me percaté que aquella mujer había desaparecido, dejando solamente aquel camino de agua que era una prueba física de que todo lo que había vivido era completamente real, además de que unos 5 minutos después de todo esto, el coche comenzó a funcionar nuevamente, permitiéndome volver a tomar la avenida, conduciendo con las manos temblorosas y a una alta velocidad, porque solo pensaba en alejarme lo más pronto de ahí y regresar a mi casa a darme un baño de realidad. Sé que muchos de ustedes no creen en La Llorona, pero puedo asegurarles que es completamente real, porque no solamente la escuché aquella noche, sino que la vi detalladamente, percatándome que tal como dice la leyenda,
Este ser suele vagar eternamente por nuestra realidad, sufriendo por la pérdida de sus hijos, siendo los ríos su principal interés, aunque estos ya estén entubados y casi desaparecidos, y en medio de una zona urbanizada, como el río Churubusco de la Ciudad de México. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Exploradores de la Niebla. ¿Les gustaron las historias? Espero que sí, y que les hayan ayudado para viajar a una realidad alterna, llena de misterios y oscuridad, en donde todo puede suceder. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, con ángeles y seres de luz, o con demonios y seres de la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde publico relatos de terror todos los lunes, miércoles y viernes. Si llegaron al final de este especial, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de una novia. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.